la victoria del nicolaísmo. Apocalipsis 2:6 le dice a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que está hablando aquí es Yeshua. ¿Cuándo escuchó usted que Yeshua decía que aborrecía algo? Nunca. Yeshua era el hombre más amable que te podías encontrar. Pero dice que odia y aborrece las obras de los nicolaitas. Apocalipsis 2:15, a la iglesia de Pérgamo les dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Lo confirma? 2 veces. Aborrece la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es esto? Nicolaitas proviene del griego nikos, que significa dominio o conquista sobre otros. Y laos, que significa pueblo, gente común, seglar o laico. Seglar es como secular. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio o conquista sobre el pueblo. La palabra Nikos viene de la palabra Nike. ¿Aquí en mis tenis? Nike. La palabra Nike significa Nike. La palabra Nike en inglés y Nike en español es el nombre de la diosa griega de la victoria. La palomita es la ala de la diosa de la victoria, Nike. Yeshua aborrece la doctrina de los nicolaitas, que son los que conquistan y dominan a las demás personas. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de cómo el Señor dice: no quiero que tengas una cabeza humana, porque yo soy la cabeza? Pues aquí te dice: no, nada más no quiero que no la tengas, yo lo odio eso. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo la estructura horizontal que había hecho Yahvé para levantar una pirámide. Adonai la aborrece porque es la misma doctrina que Nimrod inició en Babel. Los nicolaitas comenzaron a dividir el pueblo de Elohim en 2 grupos. Número 1, los clérigos, los sacerdotes, les decían los nicos. Personas, entre comillas, apartadas, muy santos, doctos, o sea, estudiados espirituales y con privilegios ante el César. Entonces ya no había la oportunidad de que, acuérdese, ya para ese entonces la mayoría de los creyentes eran gentiles. Ya no había el cualquiera me puede enseñar siempre que tenga la Torah. No. Ahora solamente el que es santo. Él se tiene que apartar. Él no se puede casar con mujeres. Él tiene que ser un hombre santo. Y empezaron a meter doctrinas paganas. Como no tenían fundamento de Torah, metieron doctrinas paganas que para ellos dijeron: sí es cierto, está bien, vamos a agregarlo. Y su fundamento se desvió completamente de la escritura. Entonces los sacerdotes, los que se empezaron a hacer así como que los hombres santos, empezaron a tener la admiración del pueblo gentil, porque obviamente los gentiles no sabían nada y decían: no, pues si es que la autoridad es la autoridad. Los judíos sabían que no había necesidad de tener una autoridad más grande que tú, porque la autoridad es la palabra. Los gentiles no sabían nada de eso, porque nunca fueron a la sinagoga de niños, y porque cuando les empezaron a enseñar, sus maestros gentiles les decían: no vayas a la sinagoga. Entonces, siglos y siglos, el desastre llegó. Esto es ahora, pero le estoy hablando de esto que inició a final del primer siglo. Todavía estaba Juan vivo. Los otros son los laicos, los laos. Es el resto del pueblo, pues la plebe. Entonces, ya había 2 grupos principales de creyentes. Ya eran los sacerdotes y el pueblo común. Ya nada más el sacerdote te podía enseñar, ya el pueblo no sabía. Nada más el pastor te puede enseñar, tú no sabes nada. Nada más el maestro Eliú te puede enseñar. Nada más el apóstol sabe. Tú no sabes, tú nada más ven y escucha. Esa mentalidad que nosotros tenemos, que solamente el de enfrente sabe, es una mentalidad nicolaíta, y Yahvé la odia. Desde aquel tiempo comienza esa estructura piramidal dentro de la iglesia, aunque no tiene fundamento, ya lo vimos la semana pasada. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares paganos extraídos de Babilonia. En otras palabras, es el nacimiento de la iglesia de Roma. Mire, esto ya pasaba en el tiempo de Juan. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes es un nombre griego. Este no era un judío. Diótrefes, al cual que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que este tipo hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí está su primer pastor. En ninguna parte en la escritura menciona que las congregaciones tenían un pastor, uno solo. La única vez es ese tal Diótrefes. Y ahí está el pastor, pues. Ese es el ejemplo del pastor individual en una congregación en la Biblia.
Ese Señor. El que se apropia de la gente, el que no deja que la gente sea hospitalaria, que es parte de lo que tenían que hacer, el que expulsa a la gente nada más porque le caen gordos, el que quiere el primer lugar. Ese es el único ejemplo de un pastor individual en una congregación cristiana. No era un judío, porque el judío entendía que la autoridad era la Torá. Si hubiera sido Juan, el apóstol, el único ahí que predicara bien la palabra y lo hubieran dejado predicar, él hubiera instituido a los ancianos en general. Pero este tal Diótrefes dijo, no, yo soy mejor que todos. Son los ancianos, pero yo soy el presidente. Y luego subió hasta que fue el líder de todos. Pero sabe, Yeshua lo dijo desde un principio. Marcos 10:42. Yeshua les dijo, ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no es así entre ustedes. Dice, los gentiles se apoderan de la gente, pero ustedes no van a ser así. ¿Y a quién les estaba hablando? A sus discípulos. Si usted es un discípulo de Yeshua, entre ustedes no debe ser así. Más bien, cualquiera de ustedes que anhele hacerse grande, sea el servidor. Y tomamos esa frase, pero la ignoramos bien feo, la tomamos al ahí se va. Está hablando el contexto, hey, tú no seas como los gentiles porque vas a querer tener una cabeza de pastor. Y cualquiera que anhele ser el primero, el pastor, el líder, el apóstol, el ministro, el que sea que quiera ser el más grande, más le vale que sea el siervo. Ah, no, es que si yo soy el siervo y el siervo. Sí, pero no puede ni siquiera bajar el maletín del carro. Mateo 23:6 dice Yeshua respecto de los fariseos, y esto se aplica bastante, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en los templos. Ah, no, es que es una confraternidad, que se sienten los pastores enfrente. Me da mucho coraje, hermano, porque es la verdad. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y porque la gente los salude en las plazas y les diga, maestro, rabí. Pero no permitan que ustedes les digan rabí, porque tienen un solo maestro. Es el Yeshua, y todos ustedes son hermanos. Les estaba hablando a los discípulos. Y no llamen padre, papá, mi padre espiritual, a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, el papa. No estoy diciendo que el papa, sino que le dicen papa. La palabra papa no es porque es una patata, es porque es una evolución de la palabra papá. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen a ustedes maestros, porque hay un solo maestro y ese soy yo, dice Yeshua. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Conclusión: ha sido tanta la influencia babilónica en la fe en Yeshua que hoy el término ministro es un grado jerárquico y la gente actúa frente a los siervos de Elohim como si fueran dioses, y ahí los traen como si fueran sus ídolos. Esto es el legado del nicolaísmo, el clero sobre los laicos. El apóstol Pedro, tan manipulado por la iglesia de Roma, porque han dicho un montón de cosas de él, que Pedro es el papa y no sé qué. Pedro no era eso. Pedro jamás actuó como los ministros de la actualidad, menos como el papa del Vaticano. Recordemos cómo corrigió aquella recepción dada por Cornelio. Hechos 10:25, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Y Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, yo nada más soy un hombre igual que tú. Hoy en día tienes que honrar al pastor, y honralo, y honralo, y que honralo, y que honre, y que este hermano me honra bastante, yo por eso lo tengo como mi mano derecha, y porque me honra, y da sus diezmos cada día, y yo lo honro. Ay, mi pastor, tenga su vasito de agua. Por favor, Santiago 3:1 dice, no se hagan maestros muchos de ustedes porque tendremos mayor condenación. Hermano, yo tengo temor del Señor, de que si el Señor viera en mi pecado y me mandara al infierno, me voy a encontrar a bastantes predicadores allá abajo también. La autoridad que uno tiene no es nuestra. La autoridad que yo tengo me la dio el Señor por su palabra, y no me la dio a mí para que yo la traiga aquí como que, yo soy el predicador Emanuel Díaz. Yo no soy nadie. La palabra sola. Si el Señor utilizó un burro, ¿acaso el burro era la autoridad? No. Estaba hablando lo que Adonai decía. El ministerio que Adonai te da no es un puesto, es un oficio. Lo vimos la semana pasada. Si usted quiere saber, vea la clase anterior. Es un oficio, cualquiera lo puede llevar a cabo. ¿Somos indispensables? No, dice Yeshua, cuando ustedes terminen de hacer un trabajo para la obra del Señor, diga, Señor, somos unos inútiles, nada más hicimos los que nos dijiste que hiciéramos. No somos nada, el Señor lo es todo. Si mismo Yeshua se somete al Padre, ¿nosotros qué? Vamos a andar diciendo, no me voy a someter a Yeshua porque yo soy la cabeza. Hay un peligro enorme en tratar de comprender las escrituras hebreas y la fe hebrea en Yeshua de una forma griega y romana.
Los gentiles de la casa de Efraín tomaron el lugar de los de la casa de Judá como maestros, y allí inició el rechazo por la casa del sur y la separación de la, entre comillas, iglesia de los judíos, el comienzo de la teología del reemplazo.